To be hurt, to feel lost, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down, and no one's there to save you. Well, you don't know what it's like. Welcome to my life. Welcome to my life. Bien, al comienzo de este programa hicimos algunas consideraciones ya referidas al tema de la politización, ¿ah?, del movimiento feminista. Y, por supuesto, al decir politización, nos referimos a política partidaria, porque desde ya la política está inmersa en todo. Ya la sola circunstancia, el mero hecho de decir, por ejemplo, como se escucha a varias personas, y diría casi muchas, no, yo en política no, yo político no soy, pero ya es una opinión política. Y esto de que no soy político o no soy política, pero, y ahí es una opinión, y es una opinión política. Por lo tanto, el hecho de hacer una referencia, una, otra, es política. Está la política con mayúsculas, que no sé si, bueno, digamos que existe, sí, no sé si en todos los países del mundo, y la política partidaria, representada por bloques políticos, partidos políticos, de acuerdo, por supuesto, a la organización política de cada país que se trate. Concretamente en el nuestro, este tema que no es menor, porque decir circunstancia es poco. El acto de agredir, de violentar, ya sea psicológicamente, físicamente, lesiones leves, lesiones mayores, violentar en lo económico, en lo patrimonial, violencia de género, violencia contra la mujer, de una persona, un masculino en este caso, que no tenía un cargo menor, presidente, expresidente de un país, Alberto Fernández, que además de esto tiene el cargo de abogado, diría era, porque lo pensé y lo expreso, profesor de la UBA, ahora fue suspendido, inclusive las clases en el segundo cuatrimestre de derecho penal, se trata del derecho que sea, pero derecho penal. Si tenía conocimiento teórico, práctico, evidentemente un psicópata, es un mediocre que nunca debió ocupar el cargo que debió ocupar y que por otro lado fue ungido, fue colocado en ese lugar por la ex vicepresidenta, la doctora, la señora, con todo respeto, Cristina Fernández, pongamos de Kirchner, que es una circunstancia, pero bueno, Cristina Fernández dijo, mi nombro como presidenta tal. Bien, considero que es un caso bastante único en el mundo, y no lo digo porque se me ocurre así, como varita mágica, ¿no? De que una vicepresidenta, en este caso podría ser un vicepresidente, nombre al presidente, siguiendo un orden jerárquico, al contrario, ocurre todo lo contrario, inclusive constitucionalmente es así, constitucionalmente a nivel interno argentino y a nivel internacional. Siempre reitero, esa fusión, ese ensamble entre inevitable, ya desde la lejana reforma constitucional de 1994,
a nivel nacional, Constitución Nacional, entre derecho interno argentino y derecho internacional, pactos, tratados, convenios internacionales de plena y total vigencia y con jerarquía constitucional y supralegal, entre ellos el de la no violencia contra la mujer, para nombrar uno, Convención de Belén do Pará y demás. No digo demás por decir, otro más, no. Artículo o norma del artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional y concordantes. Bien. Salieron numerosos chats. Por otro lado, la ex secretaria de Alberto Fernández, que su esposo tenía un tema de seguros, era un asesor en seguros, María Cantero, la exsecretaria, tuvo una comunicación muy directa, inclusive aún estando prohibida la comunicación que ocurrió, porque esto es de horas, ¿no? No sé si minuto a minuto, pero día a día, entre el celular que le fue incautado al señor, pongamos señor, ponele, como quien diría, Alberto Fernández, le fue incautado por la justicia porque seguía enviándole chats a Fabiola Yáñez, a su ex esposa. Incuestionablemente que la señora Yáñez también está protegida, por supuesto pidió custodia especial, se la envió la ministra de Seguridad, es lo que corresponde en casos como estos, no son menores los gastos, desde ya, está viviendo en un lugar que cuesta mucho dinero, aparentemente en Madrid, y quiere seguir viviendo en Madrid, con su hijo, de 2 años ya. Según lo que manifestó en una nota que se difundió mucho por un portal, fundamentalmente, y después reproducida por medios de comunicación y a su vez medios escritos, medios gráficos, escritos, en fin, audiovisuales, etcétera, etcétera. Bueno, el señor Alberto Fernández recibía casi a diario visitas de señoras, de señoritas, de mujeres que no iban por cuestiones de trabajo. También se dice, esto perdónenme, pero parece un puterío total, ¿no es cierto? Porque de hecho deriva en esto. Por eso digo que está muy nombrada esta señora Tamara Pettinato. Recordemos que es hija de Pettinato, que fue denunciado por abuso sexual, y a su vez es nieta de quien fue el más alto jefe de la Policía Federal en la década de los 50. La Policía Federal es bastante brutal, por cierto, se las denominaba los cosacos. La policía a caballo en esos momentos, y que arreaba contra todo y contra todos y todas. Antepasados míos fueron torturados por la Policía Federal. Por eso sé de lo que estoy hablando. Y antepasados, tíos, abuelos y tíos y tía. Retomo. Tamara Pettinato empezó con eso al hacer ese video que es realmente vomitivo, a mi entender. Ella habla de violencia de género, sí, se puede tergiversar. Es la pareja de un diputado nacional, fue levantado su programa de radio. Por otro lado, aparecen las críticas, por ejemplo, de un actor, productor, que tiene mucho dinero desde ya, no sé si ganado todo con la profesión, pero que no es ningún tonto, Pablo Echarri, ni tampoco su señora, Nancy Duplá. En estos momentos está actuando en una obra que produce Pablo Echarri. Por supuesto, utiliza... Pablo Echarri, vuelvo a decir, es una persona
muy hábil en su manera de denunciarse con la denuncia, leo, con la salida a la luz de esta cuestión familiar del expresidente, familiar relativo, pues estaba ocupando un cargo público, ha detonado no solamente en mí, sino también en la enorme mayoría de compañeros y compañeras, el enorme disgusto que nosotros tenemos con la gestión de Alberto Fernández. Los peronistas somos bastante orgánicos, yo no diría bastante, son del todo. Y las críticas las hacemos puertas adentro. No, tenés que hacerlas puertas adentro y abrirlas también. Pero bueno, sobre todo en los momentos de construcción y para no darle letra al adversario. Obviamente son palabras de Pablo Echarri. Y más en momentos como estos, que dispara una situación tan aberrante. No solamente repudiamos y repudio en lo personal, sino aprovecho para decir toda la mierda que fue el gobierno de Alberto con sus decisiones timoratas y conservadoras. Pablo Echarri Dixit. A la pregunta de que si tiene alguna evaluación interna del daño, inmenso, la gestión de Alberto Fernández, continúa Echarri, no sé si fue un hecho adrede, si fue un topo que se introdujo en el sistema. Sí, es muy probable, un topo vendría a ser, por supuesto, un boceto. Indudablemente, sí, puede ser, pero no quitemos de vista esto, no quitemos de vista. Sale en un momento, o sale a la luz, en un momento muy especial, desde ya. Deliberadamente, sí, estoy de acuerdo, pero no pongamos cierre a la cuestión principal. Un ex presidente de un país, de nuestro país, maltrató, casi mata a su mujer y la maltrató, la violentó de una manera psicológica y física durante años, años y años. Ese es el foco de la cuestión. Ahora, la utilización política partidaria, eso no corresponde. Pero cuidado, así sea. Soy socialista. Viene de un socialista más. Lo considero un reverendo, no quiero insultar a la mamá. HDP, bisnieto, nieto y mucho más. Justamente por eso, sea de un radical, de un socialista, de los denominados anarquistas, que bueno, son más inorgánicos, ellos lo discuten más abiertamente. Comunista, se trate de quien se trate. De los denominados libertarios, que también hubo risas cuando Lemoyne o Lemoine dijo ser víctima de violación y se rieron. Siempre he criticado y sigo criticando a Lemoine, vamos a decirle, como digo Grabois o Lemoyne, pero estaba denunciando un hecho, no por eso se van a reír. Por lo tanto, repudio y me produce repulsión todo acto de violencia contra la mujer, se trate de quien se trate, y quien lo utiliza como política partidaria es tan delincuente, mujer, hombre o la orientación sexual que fuese, como quien lo hace. Hoy damos por finalizado